Cuando el gobierno confirmó la partida del Mencho, muchos pensaron que el CJNG estaba acabado. Se equivocaron. A las 2 de la madrugada del domingo 4 de enero, Chiapas despertó convertido en un escenario de enfrentamiento. 42 mensajes aparecieron colgados de manera simultánea en puentes y plazas de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y distintos puntos del sureste. El mensaje era directo, brutal y calculado para generar temor. Persona desleal, terminaste con el jefe Mencho como si fuera poca cosa en su refugio. Por Nemesio, 100 federales fuera de acción cada día. Tu familia, tus colaboradores, tu presidenta, todos pagan. Chiapas arde. CJNG eterno. Aquello no fue una advertencia, fue una declaración de confrontación total y hoy te voy a contar minuto a minuto cómo se desató el caos durante las 6 horas que cambiaron por completo el equilibrio de poder en el sureste mexicano. La versión que comenzó a circular días antes señalaba que la partida del Mencho había ocurrido en un refugio de Morelos en un operativo quirúrgico que nadie vio venir. Una operación silenciosa que eliminó al líder más poderoso del crimen organizado en México. Pero lo que no se calculó fue la reacción, porque cuando cae una figura de ese nivel, las organizaciones no siempre se desmoronan, a veces se radicalizan. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El Grupo Jalisco Nueva Generación decidió que si su jefe había caído, el Estado iba a pagar el precio más alto posible. Eligieron Chiapas como escenario, no por casualidad. Eligieron el sureste porque es frontera, porque es ruta, porque es estratégico y porque atacar ahí enviaba un mensaje mucho más grande que cualquier enfrentamiento en sus plazas tradicionales. A las 2 de la mañana se detectaron los primeros mensajes. No eran cartulinas improvisadas ni mensajes apresurados. Eran lonas impresas profesionalmente colocadas en puntos imposibles de ignorar. Puentes peatonales, accesos a plazas comerciales, glorietas principales, carreteras federales, 42 puntos distintos al mismo tiempo. Eso no se improvisa, eso se planea durante semanas. Alguien sabía exactamente dónde colocar cada mensaje para maximizar el impacto mediático y psicológico. Y lo más grave no era solo la cantidad, era el contenido. Las amenazas no iban dirigidas únicamente a las fuerzas federales, apuntaban a familias, a unidades de élite, a la presidenta. Era una escalada sin precedentes, un mensaje claro de que estaban dispuestos a cruzar líneas que otros grupos evitan. A las 3 de la madrugada comenzó la segunda fase. 48 camionetas fueron incendiadas de forma simultánea en las principales carreteras que conectan Chiapas con Guatemala y Oaxaca. No fueron bloqueos al azar, fueron puntos estratégicos elegidos para paralizar completamente la movilidad del Estado. La carretera costera quedó bloqueada en 6 tramos distintos, la ruta hacia Comitán cerrada en 4 puntos, los accesos a Tapachula completamente sellados, y no se limitaron a quemar sus propios vehículos. Empezaron a detener tráfico civil. Familias completas fueron obligadas a abandonar sus coches mientras los incendiaban frente a ellos. En algunos puntos las patrullas que intentaron responder fueron recibidas con disparos de alto calibre. 22 elementos federales resultaron heridos en enfrentamientos que se extendieron por toda la geografía del estado. Lo más perturbador no fue el conflicto en sí, fue la actitud. Los operativos no estaban huyendo, estaban buscando contacto, querían confrontación directa, querían dejar claro que no tenían miedo. Para ejecutar 48 bloqueos simultáneos necesitas una estructura operativa intacta, disciplinada y con recursos. Eso es lo que estaban demostrando. A las 4 de la mañana apareció la tercera fase. Los videos comenzaron a circular en canales de Telegram utilizados para propaganda. Lo que mostraban era inquietante. Grupos de hasta 400 personas encapuchadas, equipadas con dispositivos de alto poder, barret calibre 50 y lanzagranadas RPG, disparaban al aire, gritaban consignas, se movían en formaciones ordenadas. Por el Mencho que partió. Arfuch, te vamos a detener. La confrontación es contra ti. No eran pandillas desorganizadas, eran células paramilitares actuando bajo órdenes claras. Y aquí hay algo clave. Normalmente cuando un grupo pierde a su líder máximo, hay un periodo de confusión, disputas internas, luchas por el control. Aquí no hubo nada de eso. No había caos, había coordinación, había rabia y había un objetivo definido: venganza. El CJNG estaba enviando un mensaje inequívoco. La partida de su líder no los había debilitado, los había enardecido. A las 5 de la mañana llegó la fase más preocupante: confrontaciones directas contra infraestructura federal. 4 estaciones de la Guardia Nacional en Tapachula fueron confrontadas de forma simultánea. No se limitaron a lanzar artefactos desde el exterior. Entraron equipados, desalojaron a los elementos y prendieron fuego a todo. Vehículos oficiales, archivos, equipamiento confiscado,
todo quedó reducido a cenizas. Mientras eso ocurría en Tapachula, en las brechas de Ixtla y frontera Comalapa, se registraban intercambios intensos. El fuego cruzado fue tan fuerte que 28 civiles resultaron heridos por proyectiles perdidos. Personas que estaban en sus casas, en la calle, en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Detengámonos un segundo para entender la magnitud. No fue un evento aislado, fue una ofensiva coordinada durante 6 horas continuas, 42 mensajes, 48 bloqueos incendiarios, confrontaciones a estaciones oficiales, videos de propaganda, enfrentamientos directos, todo ejecutado con precisión milimétrica. Eso es lo verdaderamente alarmante. La respuesta federal comenzó a desplegarse mientras el caos seguía activo. Elementos de élite llegaron a los puntos críticos. El saldo oficial fue contundente. 62 operativos detenidos de forma permanente, 38 arrestados, 22 elementos federales heridos, 28 civiles lesionados. Las camionetas incendiadas quedaron como evidencia de la magnitud de la ofensiva. Más allá de las cifras, el mensaje fue claro: el Estado no iba a permitir que Chiapas cayera. Si este tipo de análisis te parece relevante y quieres seguir entendiendo lo que realmente está pasando en México, sin filtros ni titulares superficiales, suscribirte al canal es la mejor forma de no perderte lo que viene. Aquí no contamos historias rápidas, analizamos procesos que cambian el país. A las 6 de la mañana, cuando el sol comenzaba a salir, se transmitió un mensaje por radio abierta: el Mencho cayó en su refugio. El CJNG responde con temor. Por cada bloqueo, 100 operativos menos. Chiapas será limpiado. No fue retórica, fue una advertencia. Horas después, Chiapas entró en alerta máxima. Se decretaron toques de queda en municipios clave. Las escuelas suspendieron clases por tiempo indefinido. Las carreteras permanecieron cerradas mientras se aseguraban las rutas. Y entonces llegó el despliegue. 18,000 elementos movilizados al sureste, Guardia Nacional, Ejército, Marina, Inteligencia, el mayor despliegue en años. Y aquí surge la pregunta clave: ¿por qué Chiapas? Porque Chiapas es frontera, es la puerta de entrada a rutas de sustancias, objetos y migrantes desde Centroamérica. Controlar Chiapas es controlar uno de los corredores más lucrativos del continente. Para el CJNG, perder esa región después de perder a su líder sería una señal de debilidad inaceptable. Los mensajes no eran solo amenazas, eran propaganda, presión psicológica. Los videos con Barrett calibre 50 no eran casuales. Un dispositivo antimaterial no se muestra por accidente. Es un mensaje sobre capacidad logística y financiera. Todo estaba diseñado para demostrar poder. Las próximas semanas van a ser decisivas. Para el CJNG, mantener Chiapas es una batalla existencial. Para el Estado, permitir que lo mantengan sería una derrota inaceptable. Lo que sigue es una escalada donde ambos lados han dejado claro que no van a ceder. El 4 de enero de 2026 quedará marcado como el día en que la partida del Mencho no cerró un capítulo, sino que abrió uno mucho más intenso. La confrontación en el sureste se encendió de nuevo y nadie sabe cuándo se apaga. Pero para entender de verdad lo que ocurrió esa madrugada, hay que ir un paso más allá del fuego, los números y las declaraciones oficiales. Porque lo que pasó en Chiapas no fue solo una reacción emocional por la partida del Mencho, fue una prueba de fuerza cuidadosamente calculada. El CJNG no improvisó, eligió Chiapas porque sabía que ahí convergen 3 factores críticos: frontera internacional, rutas de tráfico multimillonarias y una presencia histórica de disputas entre grupos. El sureste no es una plaza secundaria, es un nodo logístico clave. Sustancias, objetos, dinero y personas cruzan por ahí todos los días. Perder control en esa región significaría perder influencia a nivel continental. Durante años, el CJNG ha intentado consolidarse en Chiapas, enfrentando resistencia de grupos locales, células fragmentadas y operativos federales intermitentes. La partida del Mencho les dio la excusa perfecta para ejecutar un golpe masivo, no solo para vengarse, sino para enviar un mensaje interno y externo. Interno, a sus propias filas, demostrando que la organización sigue viva y cohesionada. Externo al Estado y a los grupos rivales, dejando claro que siguen siendo capaces de paralizar un estado entero en cuestión de horas. Las 6 horas de conflicto fueron una demostración de control territorial temporal, bloqueos incendiarios para cortar movilidad, confrontaciones a estaciones federales para desafiar directamente al Estado, mensajes y videos para dominar la narrativa mediática. Todo respondía a una lógica militar: negar movimiento, generar miedo, obligar a las autoridades a reaccionar bajo presión y mostrar músculo operativo. Las confrontaciones a infraestructura federal marcaron un punto de inflexión. Confrontar estaciones de la Guardia Nacional no es una decisión menor.
Requiere planeación, células dispuestas a enfrentar consecuencias y una cadena de mando clara. Es una línea que muchos grupos evitan cruzar porque saben que la respuesta del Estado suele ser fuerte. El CJNG decidió cruzarla conscientemente y eso encendió todas las alarmas, porque cuando una organización actúa como una fuerza paramilitar, el conflicto deja de ser un problema de seguridad pública y se convierte en un desafío directo a la soberanía del Estado. Ya no se trata solo de detener delincuentes, se trata de recuperar control territorial. El despliegue de 18.000 elementos no fue simbólico, fue una ocupación de facto, inteligencia, fuerzas especiales, marina, ejército, todos concentrados en una sola región. Eso implica un costo logístico y político enorme. Implica retirar recursos de otros estados, asumir riesgos en otras zonas del país y apostar todo a una sola carta, desmantelar al CJNG en el sureste. Pero este tipo de despliegues también tienen consecuencias. Ocupar militarmente una región durante semanas o meses altera la vida cotidiana, toques de queda, escuelas cerradas, comercios paralizados, comunidades enteras viviendo bajo vigilancia constante. Para la población civil, la diferencia entre estar bajo control criminal o militar muchas veces se siente mínima. Ambos significan miedo, restricciones y pérdida de normalidad. Las 28 personas civiles heridas son el reflejo más crudo de ese costo. Proyectiles perdidos no distinguen entre bandos. Familias atrapadas en el fuego cruzado, niños despertando con detonaciones, comunidades enteras paralizadas por el temor. El impacto psicológico de esas 6 horas no desaparece cuando se retiran los bloqueos. Se queda, se acumula, se convierte en trauma colectivo. Del lado de las fuerzas federales, los 22 elementos heridos representan algo más que una estadística. Detrás de cada uniforme hay personas con familias, con miedos, con historias. Algunos probablemente eran jóvenes en su primer despliegue de alto riesgo, otros veteranos acostumbrados al conflicto. Todos compartieron esa madrugada la experiencia de estar bajo fuego real, tomando decisiones que podían significar vida o consecuencias graves en cuestión de segundos. Ese desgaste psicológico rara vez se menciona, las heridas no siempre son visibles. El estrés postraumático, la ansiedad constante, la normalización del conflicto son consecuencias silenciosas que acompañan a quienes viven este tipo de enfrentamientos. Desde la perspectiva del CJ, las bajas tampoco son irrelevantes. 62 operativos detenidos permanentemente representan una pérdida operativa significativa, pero asumible. Para una organización capaz de movilizar cientos de hombres equipados, las bajas en combate forman parte del cálculo. Lo que realmente preocupa a cualquier grupo son los arrestos. 38 arrestados significan riesgo de filtración de información, rutas expuestas, estructuras comprometidas, posibles delaciones. Cada arrestado es una grieta potencial en la organización. La declaración de las 6 de la mañana marcó un cambio definitivo en la narrativa oficial. Ya no se hablaba de contención ni de operativos focalizados, se hablaba de limpiar el Estado. Ese lenguaje no es casual. Implica una estrategia de confrontación directa, sostenida y sin concesiones. Implica aceptar que el conflicto va a escalar antes de estabilizarse. Y aquí es donde el panorama se vuelve más complejo, porque la historia reciente de México demuestra que cuando se retira a un líder criminal, rara vez se elimina el problema, se transforma, surgen disputas internas, se fragmentan las organizaciones, aumenta el conflicto a corto plazo. En algunos casos, el vacío de poder genera enfrentamientos aún más intensos entre facciones rivales. Para el CJNG, esta ofensiva no es opcional, es una batalla existencial. Si pierden Chiapas después de perder a su líder, envían una señal de debilidad que otros grupos no van a ignorar. Grupos rivales, células locales y organizaciones fragmentadas van a intentar ocupar el espacio que dejen libre. Defender el sureste es para ellos defender su estatus como la organización más poderosa del país. Para el Estado, permitir que el CJNG mantenga control en la región sería una derrota política y simbólica inaceptable. Significaría aceptar que un grupo puede desafiar abiertamente al gobierno, confrontar instalaciones militares, amenazar a la presidenta y seguir operando. Por eso el despliegue masivo, por eso el tono de confrontación, por eso la promesa de una respuesta desproporcionada. Las próximas semanas van a definir el rumbo del conflicto. Si el Estado logra desmantelar la estructura del CJNG en el sureste, enviará una señal de fuerza que podría reconfigurar el mapa criminal. Si no lo logra, el conflicto podría prolongarse durante meses o incluso años atrapando a Chiapas en un ciclo de ocupación militar y confrontación constante. La comunidad internacional ya observa con atención. La frontera con Guatemala convierte cualquier escalada en un problema regional, rutas migratorias afectadas,
comercio paralizado, alertas de viaje, preocupación por el derrame de conflicto hacia Centroamérica. Cuando Chiapas arde, el impacto no se queda dentro de sus límites. Lo ocurrido el 4 de enero no fue un episodio aislado, fue el inicio de una nueva fase en la confrontación contra el tráfico ilegal en México, una fase donde los grupos actúan con tácticas cada vez más militares y el Estado responde con despliegues cada vez más masivos, una espiral donde el conflicto se normaliza y la población civil queda atrapada en medio. El México de 2026 es un país donde la caída de un líder no significa paz, sino reacomodo, donde la fuerza del Estado convive con debilidades estructurales que permiten que surjan nuevas organizaciones, donde la valentía de quienes enfrentan el crimen convive con la corrupción que lo alimenta y donde comunidades enteras pagan el precio más alto de un conflicto que no eligieron. La madrugada del 4 de enero dejó claro algo. La confrontación en el sureste está lejos de terminar y lo que ocurrió esas 6 horas fue solo el comienzo. Pero hay un último nivel de análisis que no se puede ignorar porque más allá de Chiapas, más allá del CJNG y más allá de esta ofensiva concreta, lo que ocurrió esa madrugada expone una verdad incómoda sobre el estado actual del país. La capacidad del CJNG para movilizar cientos de hombres equipados, coordinar confrontaciones simultáneas en decenas de puntos, producir propaganda, controlar narrativas digitales y sostener enfrentamientos directos durante horas demuestra que no estamos hablando de una organización debilitada ni improvisada. Estamos hablando de una estructura que opera con lógica de ejército irregular, con mandos, logística, financiamiento y disciplina. Eso plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántas organizaciones más en México tienen hoy una capacidad similar, pero aún no la han mostrado de forma tan abierta? Porque lo que hizo el CJNG en Chiapas no fue solo una reacción, fue una exhibición, una demostración de lo que pueden hacer cuando deciden quitarse la máscara. Y ese mensaje no iba dirigido únicamente al Estado, iba dirigido a otros grupos, a grupos rivales, a aliados potenciales y a sus propias bases. Fue una forma de decir, seguimos aquí, seguimos siendo fuertes y estamos dispuestos a ir más lejos que nadie. Al mismo tiempo, la respuesta del Estado dejó claro que también existe un límite, que cuando ese límite se cruza, la reacción es masiva. 18.000 elementos desplegados, control territorial, ocupación militar prolongada, pero esa respuesta también tiene fecha de caducidad. Ningún país puede mantener indefinidamente una movilización de ese tamaño sin consecuencias económicas, sociales y políticas. Y ahí es donde el conflicto se vuelve aún más peligroso. Porque si el Estado se retira demasiado pronto, el CJNG intentará retomar el terreno perdido. Si se queda demasiado tiempo, la población civil comienza a resentir la ocupación militar. En ambos escenarios, el riesgo de conflicto persistente sigue presente. Es un equilibrio frágil donde cualquier error puede reactivar el ciclo. Las comunidades de Chiapas son las que quedan atrapadas en medio. Agricultores, comerciantes, estudiantes, familias enteras que no participan en esta confrontación, pero que viven sus consecuencias. Calles patrulladas, horarios restringidos, escuelas cerradas, negocios paralizados, la normalidad suspendida indefinidamente. El costo humano de este conflicto no se mide solo en personas afectadas y heridas, sino en vidas interrumpidas. Y mientras tanto, el conflicto no se queda estático, evoluciona. El CJNG sabe que no puede enfrentar frontalmente al Estado de manera permanente. La historia demuestra que los grupos que optan por la confrontación directa constante terminan debilitándose. Por eso, después de una exhibición de fuerza como la del 4 de enero, suelen venir nuevas tácticas menos visibles, más silenciosas, más infiltración, más corrupción, más control social. El Estado, por su parte, enfrenta un dilema similar. La fuerza bruta puede contener, pero no resuelve. Puede recuperar territorios, pero no elimina las condiciones que permiten que las organizaciones recluten, se financien y se regeneren. Cada líder detenido deja un vacío que alguien más intenta ocupar. Cada célula desmantelada deja jóvenes sin opciones en regiones donde el crimen sigue siendo la única salida económica. Eso es lo que hace que este conflicto sea tan difícil de cerrar. El 4 de enero de 2026 no fue solo una fecha marcada por el conflicto, fue un punto de inflexión simbólico. El día en que quedó claro que la partida del Mencho no significó el fin del CJNG, sino el inicio de una nueva etapa más fragmentada, más impredecible y potencialmente más intensa. Fue también el día en que el Estado mexicano decidió que no podía permitirse mostrar debilidad en una región estratégica, que debía responder con todo, aun sabiendo que esa respuesta tendría costos elevados. Costos que no se pagan en oficinas ni en discursos, sino en calles, hogares y comunidades enteras.
Hoy Chiapas sigue bajo vigilancia, las carreteras se reabren poco a poco, las escuelas intentan volver a la normalidad, pero la sensación de calma es frágil porque todos saben que esto no terminó, solo entró en una fase distinta. Las próximas semanas y meses van a definir si esta ofensiva del CJNG fue un último grito de rabia o el inicio de una escalada prolongada. Van a definir si el Estado logra consolidar el control o si el conflicto vuelve a estallar cuando la tensión mediática se disipe. Van a definir cuántas vidas más se verán arrastradas por un conflicto que parece no tener un final claro. El sureste mexicano se convirtió en el nuevo tablero de esta confrontación. Un tablero donde se juegan intereses multimillonarios, decisiones políticas de alto nivel y el futuro de comunidades enteras que solo quieren vivir sin miedo. La madrugada del 4 de enero dejó una lección brutal. En México, la caída de un líder no trae paz automática, trae reacomodos, demostraciones de fuerza y nuevas fases de conflicto. La pregunta ya no es si habrá más enfrentamientos, la pregunta es cuándo y dónde. Y mientras esa respuesta llega, Chiapas sigue esperando que esta vez la confrontación no se quede a vivir.